Bien, chicos, pues vamos a iniciar, somos dos nada más, ¿vale? Sí, profe. Bien, bienvenidos. Vamos a continuar con lo que estábamos. ¿En qué nos quedamos? Si mal no recuerdo, íbamos a empezar con un nuevo tema, que es el pago de los títulos de crédito. ¿Estoy de acuerdo o estoy mal? Y vamos a comenzar con el pago de los títulos de crédito para esta clase, si no mal recuerdo. Ay, ¿cómo se oye mi voz? ¿Sí o no? ¿O estoy mal? Sí, profe. Bien, ¿qué entendemos por pago? ¿Cubrir algún monto? Cubrir algún monto. Muy bien. ¿Otra definición de pago? ¿U otra manera de decir qué es un pago? Entrega de un dinero Entrega de un dinero que ya se debía, o se debe, o se cambia por un producto o servicio. y de alguna manera que nosotros podamos expresar ya como definición formal qué es lo que podemos entender como pago. Para Lynn va a ser media calificación. Nada más le veo la mitad de la cara. Bueno, ya media es media. Asistió nada más la mitad. Y para Bautista, pues la mitad para él y la mitad para Batman. Aparecen en foto. Ay, entonces voy a poner foto, profe. ¿Mande? Entonces voy a poner foto. Va a ser la mitad también, porque nada más estás presente la mitad en foto. Bien, como definición vamos a tener lo que sigue, ¿sale? Les voy a compartir la pantalla. Pero tiene una pregunta. ¿Sí sería su entrega? ¿O dejo actividad? Perdón, no te... Se escucha como con eco. Ah, que si hace 8 días dejó actividad. ¿Me escucha esto? Se escucha... Adelante, Lynn. Ah, entiendo. ¿Qué actividad dejó hace 8 días? Pregunta. Curiosidad. Se escucha como con eco y cortado. Perdona, Lynn. No te escuché la pregunta que hiciste. Las- Ay, qué bonitas uñas. Ok. No, como actividad nada más habíamos quedado que tuvieran presente el título o el punto en el que nos habíamos quedado para iniciar ahí. ¿Ok? Entonces, por eso preguntaba si estoy en lo correcto, si habíamos terminado el tema anterior, que yo creo que sí. Fue el tema con el que íbamos a iniciar el pago de los títulos de crédito. ¿Ok? Bien.
Entonces, por eso les preguntaba, ¿qué entendían ustedes por pago como definición? Y ya trasladado una vez teniendo en cuenta cómo entendemos ese concepto, trasladarlo a lo que es el pago de un título de crédito, ¿sí? Ya de manera más formal. Ahora, el concepto que tenemos es el siguiente, ¿ok? ¿Qué es el pago? ¿Ok? El pago, como lo dice aquí, es un acto jurídico mediante el cual el principal obligado con los títulos de crédito cumple con su obligación a cambiar, ¿ok? Aquí dice cambiaria, satisfaciendo la presentación del acreedor o la prestación más bien del acreedor. Este recibe la moneda en pago y con la restitución del título a su deudor se libera a este de su obligación, ¿ok? Eso es lo que en derecho puede ser el concepto del pago, ¿ok? Y hay dos formas de pago, una es voluntaria y el otro es el pago forzoso. El pago voluntario, este se verifica sin que sea necesaria la ejecución de una acción judicial. Y en el forzoso, pues obviamente se necesita la intervención de una acción judicial para obligar a que éste sea o se haga el pago. ¿Sale? Salúdame. ¿Ok? Entonces, ahora sí, de acuerdo a la definición, de acuerdo a las formas del pago, ¿cuál es su opinión? Bautista, por favor, ¿nos puedes auxiliar? ¿Puedes? ¿Estás en condiciones de poder hablar, Bautista? Sí, claro, profesor. Ok, Pues ahora sí que en palabras cortas sería el cumplimiento de una obligación por un bien prestado o por una transacción que se hizo, en palabras cortas. en palabras cortas. Y ahora, trasladándolo a los documentos, ¿cómo se liberaría a la persona que está debiendo una vez hecho el pago? Pues mediante la entrega del documento que firmó o la obligación a que contrajo, porque debe de haber algún documento donde lo ampare que ya hizo el pago, ¿no? ¿Es correcto? Pero, a ver, ¿ustedes han elaborado alguna vez una letra de cambio? No. No, ¿Han sido testigos de cómo se paga una letra de cambio y cómo se cancela? no tampoco. ¿No? Bien. Cuando nosotros firmamos una letra de cambio, dentro del cuerpo de esa letra de cambio, dentro del cuerpo del pagaré, hay una parte en donde se firma, ¿ok? ¿Y cómo vamos a identificar ese proceso? Bien, para poder saber que efectivamente la persona que es la que firma ese documento, lo vamos a avalar con un documento oficial en donde venga la firma autógrafa de esta persona, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que hace el banco o lo que hacen las personas que nos piden comprobar que nosotros somos las personas beneficiarias. Un documento oficial, ya sea el INE o un pasaporte, en donde nosotros venga la fotografía y la firma autógrafa. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Cuando nosotros comprobamos que el documento pertenece a esta persona, lo vamos a verificar en la letra de cambio o en el pagaré. ¿Sale? Cuando nosotros ya nos pagan ese pagaré o esa letra de cambio o cualquier otro documento que sea, ¿cómo cancelamos el pago? Bien, nos vamos a la letra de cambio una vez que nos pagan y la parte en donde viene la firma,
la vamos a recortar, ya sea con tijeras o manualmente, ¿sale? Vamos a hacer ese corte de la firma sin dañarla. Y lo que vamos a hacer es entregar esa firma a la persona que nos está pagando. Y nosotros nos vamos a quedar con el pagaré completo, pero sin la firma. ¿Sí me entienden? Sí, claro. Ok. Ese va a ser nuestro comprobante para nosotros de que ya no nos debe. Y a la persona que firmó le devolvemos su firma. ¿Ok? Para ella va a ser el comprobante de que ya pagó. Cuando alguien vea, si el juez ve que el comprobante está incompleto, está recortada la firma, quiere decir que ese comprobante ya no vale. Por eso es que cuando algún documento vamos a presentar ante cualquier autoridad, te dice que no sufra o que el documento no tenga ninguna enmendadura, tachadura o que esté roto. ¿Ok? Si ese documento tiene alguna de esas características que nos están pidiendo, entonces el documento no vale. ¿Ok? Si tú quisieras verle la cara al que te debe y decirle, no, pues ahora yo tengo el documento y te lo voy a exigir mediante juez, cuando el juez ve el documento, dice, este documento ya no vale, no tiene la firma. Entonces, no hay manera de hacerlo efectivo por cualquier vez. ¿Ok? Entonces, por eso es necesario que esté en buenas condiciones ese documento. ¿Vale? Quiere decir para el juez, quiere decir que ya te lo pagaron. ¿Ok? Bien. Lugar en donde debe hacerse el pago del título de crédito. Bautista, ¿nos ayudas a leerlo, por favor? Artículo 77 de la Ley General de, no sé qué lea, que se le sea, pero establece. Ahí dice Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ok, ok. Establece, si la letra de cambio no contuviere la designación del lugar en que ha de pagarse, se tendrá como tal el domicilio del girado, y si ese tuviere varios domicilios, la letra será exigible en cualquiera de ellos, a la elección del tenedor. ¿Ok? Entonces, pues, creo que este es muy explícito el artículo, ¿verdad? Para el pago del título o de la letra de cambio o cualquier documento que se vaya a hacer efectivo, debe de ser expresamente en el lugar en que se especifica dentro del título de crédito o el título que vayamos a hacer efectivo. ¿Sale? Obviamente, si nosotros conocemos que este obligado o a quien le vamos a pagar tiene varios domicilios, no importa el lugar, ¿sí? De hecho, no importa el lugar en donde lo paguemos, aunque no tengamos un domicilio en específico. Simple y sencillamente, el lugar en donde nosotros acordemos que se nos pague, ese va a ser el indicado, ¿sale? Pero para títulos, digo, para efectos de la ley, el domicilio va a ser aquel en el que se acuerde el pago, ¿vale? Así de sencillo nada más, ¿vale? Pago total. Aline, por favor, ¿nos echas la manita? Sí, pago total. El pago debe hacerse contra entrega del documento, liberándose la obligación del deudor y siempre que se cerciore de la identidad del último tenedor del título de crédito y de la cadena de endosos no haya sido interrumpida. De acuerdo a la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, en su artículo 17 se tiene: el tenedor del título tiene la obligación de exhibirlo para ejercitar
el derecho que se le consigne. Cuando sea pagado debe restituirlo y si es pagado parcialmente o en lo accesorio debe hacer mención del pago del título. ¿Ok? Comentario a este. ¿Cómo sería? Es lo que nos estaba explicando hace unos momentos, ¿no? Que hay que entregar la firma del documento y cerciorar la identidad del tenedor. Bueno, aquí nos habla del pago total. ¿Sale? ¿A qué se refiere el pago total? A liquidar totalmente el documento. ¿Ok? Aquí no estamos hablando de parcialidades o de algún adelanto a cuenta del título. Eso queda fuera. ¿Ok? La obligación se debe de pagar en una sola exhibición en el momento en que haya sido acordado. ¿Ok? ¿Cómo vamos a liberar al tenedor del título de crédito? Con el pago total del documento. ¿Ok? Aquí nos habla también de que debemos de devolverle el documento en su totalidad. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos el pago o cuando a nosotros nos pagan totalmente ese documento, yo recomiendo, y de acuerdo a la experiencia que he tenido, nada más devolverle la firma. ¿Ok? Nada más devolverle la firma o que a mí me den la firma del documento que yo firmé. ¿Sale? Y ese documento, esa firma te la tienen que dar en el momento en que tú estás pagando. ¿Sale? En el preciso momento en que tú estás entregando el efectivo, el cheque o la forma en cómo hayan acordado que haya sido el pago o que vaya a ser el pago, en ese preciso momento, nada más recortar. Es más, si tú lo puedes hacer con tu propia mano, recortar el total de lo que es el tamaño de tu firma. ¿Sale? Y el documento dejárselo a él. Como se los dije, un documento no puede ser pagado, no puede ser exigido, no puede ser motivo de algún juicio cuando este documento viene mutilado. ¿Ok? Si está dañado, tampoco es motivo de un juicio. Debemos de cuidar ese documento con toda la seguridad posible para que ese documento jamás sufra algún daño, algún doblez, alguna enmendadura, algo que tenga que hacer ese documento, ¿sí? Debe de estar en perfectas condiciones, ¿sale? Y se debe de pagar en su totalidad. Para que sea pagado en fracciones, pues obviamente debe de establecerse dentro del mismo documento en cuántas parcialidades se va a pagar y se deben de hacer los documentos necesarios para que se paguen en su fecha específica y por la cantidad que haya sido cada uno de los documentos y que importe el total de la deuda. ¿Ok? Por ejemplo, si a mí me deben 100,000 pesos y me los van a pagar en dos parcialidades, debo de hacer dos documentos que importen 50,000 pesos cada uno y que la suma sea el total de la deuda. ¿Ok? ¿Y cuándo se vence cada uno? Es la fecha en que yo voy a cobrar ese documento. Pero si no está especificado, entonces tiene que ser en una sola exhibición. ¿Sale? El documento tiene que decir 1 de 2, 2 de 2. ¿Ok? Tiene que tener ese consecutivo. Si no lo tiene, entonces a fuerzas debe de ser en una sola exhibición. ¿Sí queda claro? Bien. Siguiente.
¿Qué nos dice el siguiente punto? Bautista, porfa. Pago de título de crédito mediante consignación. Artículo 132 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Si no existe el pago de la letra a su vencimiento, el girado o cualquiera de los obligados en ella, después de transcurrido el plazo de protesto, tiene el derecho de depositar en el banco el importe de las letras a expensas y riesgos del tenedor y sin obligación de dar aviso a este. Ok. Comentario a esta, por favor. ¿Qué entendimos? Aline, te toca a ti. ¿Qué es consignación? Que se asigna a alguien más. Que se asigna a alguien más. ¿Cómo lo podemos entender? Que hay un tercero involucrado, ¿vale? Que hay una tercera persona involucrada, ¿ok? En este caso, es el juez, ¿sale? Y el juez decreta, dice, en tal fecha debes de pagar este título, ¿ok? Cuando yo cumplo con esa fecha, el juez da por entendido de que en esa fecha se debe de cumplir, ¿sale? Si yo cumplo en esa fecha, no es necesario que a mí me avises como juez que ya cumpliste, ¿ok? Se tiene que pagar en la fecha en que dijo y de la forma en que se estableció dentro del juicio. Tú tienes que pagar el día 31 de marzo, esa es tu fecha límite y tienes que depositarlo en tal institución bancaria, ¿ok? Si tú cumpliste en tiempo y forma, no es necesario avisarle al juez, ya fue cumplida la orden, ¿sale? ¿Por qué? Porque el beneficiario de ese documento ya va a poder tener acceso a ese documento en el cual se está depositando en tal institución bancaria. Fin, se acaba el proceso, todos quedamos de acuerdo, no hay nada más que seguir. Pero si en el caso de que no hubiese habido ese pago en tiempo y forma, entonces sí se puede seguir molestando al juez para que éste dicte una sentencia y un castigo por el hecho de no haber cumplido en tiempo y forma. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, profe, ¿y ahí qué procede si no se realiza el pago? ¿Perdón? ¿Qué sucede si no se realiza el pago? Bien, el juez va a sentenciar nuevamente y entonces ya se va a cumplir de otra manera, se va a hacer cumplir mediante, ¿cómo lo podríamos decir? Mediante sentencia judicial el pago, ¿sí? Y ahí ya va a estar obligado por el juez y el juez va a mandar a alguien para que este se haga en el preciso momento en que se solicite el pago de ese documento, ¿ok? Yo puedo mandar a un experto judicial a que en el momento en que yo te requiera el pago lo tienes que hacer, ¿sale? No cumpliste, el juez te manda un aviso, una exhortación, un exhorto de que tú debes de cumplir en 2 días. Si en esos 2 días no pagas, se va a presentar una persona para que a esa persona se lo pagues en ese preciso momento. Si no existe el pago en ese preciso momento, entonces la acción judicial se va a ejecutar. ¿Cuál es la acción judicial? De que te embarguen algunos bienes que cumplan con el importe del adeudo más los gastos de ejecución que se requieran para el pago. ¿Sale? Por lo regular, el gasto de ejecución o el costo de ejecución es el doble de lo que importa
el costo del documento. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Bien. Siguiente punto. Bautista. Ah, no, Aline, lo lees para que Bautista nos lo explique, ¿verdad? Nos participe la Anticipado. interpretación. Pago anticipado. El tenedor no está obligado a recibir anticipadamente el importe o a los bienes consignados en el título de crédito, pues puede pasar que se encuentre imposibilitado para guardar y proteger los valores recibidos por medio de un tercero, con el objeto de evitar el descrédito por falta de pago. Se creó por la ley la figura jurídica de pago por intervención mismo, que se regula por la Ley General de Títulos ¿Y operaciones? de operaciones y créditos. De crédito. Es el artículo 133, ok. En el artículo 133 al 38. Es correcto. ¿Sale? Bien, Bautista. ¿Qué entendemos por esto? Lo leíste muy rápido, Aline. Pues si se llega a la etapa del embargo, como usted dice, que se lleva a la acción judicial, pues tal vez el que recibe el pago anticipado y no tenga dónde guardarlo, dónde acomodarlo, pues, a lo mejor pues se lo da un tercero, ¿no? Que se los guarde, ¿no? Podría ser. No, yo no lo entiendo de esa manera. ¿Tú cómo lo entiendes, Aline? ¿Cómo lo entiendes tú, Aline? Ya lo leíste de nuevo, ¿verdad? Ya lo estaba leyendo otra vez. Ok. Lo A releí. ver, léelo de nuevo, para ti solita. ¿Y qué entiendes? A ver, Bautista, también léelo en silencio y a ver cómo lo entiendes nuevamente, de acuerdo a la explicación que nos dé Ali. Son dos puntos, ¿eh? Uno es pago anticipado y el otro es por medio de un tercero. Pero entonces, profe, en el pago anticipado, si se le quiere pagar a la persona y él dice no en ese momento, obviamente como es pago anticipado, tiene todo el derecho de hacerlo y esperar a la fecha que sea el pago. Exactamente, ¿sí? O sea, de acuerdo a las necesidades de quien va a recibir el pago, está en su derecho de decir, no, no lo quiero anticipadamente, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué podría ser? Porque se lo va a gastar, profe. Sí, exactamente, ¿no? Exactamente. A ver, lo que dijiste está correctamente bien dicho, pero ¿qué sucede aquí? ¿Por qué no lo quiere recibir anticipadamente? Se lo va a gastar, pero ¿cuál es el motivo por el cual él te dice no? Sí, es porque me lo voy a gastar. ¿Cómo lo pensarías tú? A ver, si fueras tú la que lo necesitara o que a ti te lo debieran y te digo, ¿sabes qué? Ahorita tengo lana, te lo pago. No, no me lo pagues. ¿Cuál sería el motivo por el cual no lo recibirías? Sí, porque te lo vas a gastar anticipadamente. ¿Cuál es el motivo por el cual tú te vas a esperar a que se cumpla la fecha? Para emplearlo donde lo necesito, ¿no? Exacto, ¿sí? ¿Cómo lo podemos interpretar? Yo ahorita me lo pagas y si me lo pagas me lo voy a gastar o lo voy a invertir en otra cosa,
¿sí? Esa inversión, si yo no tengo, fíjense bien aquí, si yo no tengo la forma de darle vuelta, a aprovechar ese pago anticipado como empresa, como persona o como sociedad, no te lo recibo, ¿sí? Pero si ese pago tengo manera de jineteármelo, págamelo anticipadamente, ¿ok? De acuerdo a los intereses que yo tenga, sí te lo puedo recibir o no estoy obligado a recibírtelo anticipadamente, ¿ok? Si yo debo a alguien, a algún proveedor o algún acreedor, y ese pago se tiene que hacer en la fecha en que tú y yo ya lo pactamos, entonces te lo voy a recibir hasta ese momento. ¿Por qué? Porque así tal cual me lo entregues, yo se lo voy a transmitir a la persona a la que le debo. Pero si yo puedo aprovechar el pago anticipado y ese pago que tú me estás dando, lo voy a recuperar antes de que yo se lo deba a alguien, entonces voy a aprovechar ese pago anticipado. ¿Sale? Pero si no, nos vamos a ir de acuerdo a la forma en como yo ya había pactado contigo que me lo pagues, porque ese va a ser mi garantía para poder cumplir con otra obligación que yo ya tenga. ¿Sí me entiendes así, Bautista? Sí, profesor, está más entendible. ¿Sale? Aline, ¿estamos de acuerdo? Sí, el razonamiento que diste está perfectamente bien, pero ¿por qué? Porque yo ya tengo la forma en cómo lo voy a recuperar. Recuerden que los documentos podemos hacer negocio con ellos, ¿sí? Podemos aprovechar ese desfase en el pago siempre y cuando a mí me convenga. Si no me conviene, pues entonces no lo hago. Cuando tengo una operación por medio de una tercera persona, ¿qué es lo que tengo que hacer? Según la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a aprovechar? De acuerdo al razonamiento que ya tenemos. ¿Quién lo explica? ¿Qué nos ampara la ley? ¿Lo puedo o no lo puedo hacer por medio de un tercero? Sí, no, profe, porque por eso entra el juez en la sentencia para el pago, para recibir el pago. Bueno, Sí, sí puede ser. Pero, ¿qué nos dicen estos artículos? A ver, ¿los tienen a la mano? ¿O lo pueden buscar? ¿Qué nos dice el artículo 133 de la Ley General de Títulos? dice el 33, 133. Ay, el de, no, si a la letra no es, si la letra no es pagada por el girado, pueden pagarla por intervención en el orden siguiente. El aceptante por intervención, el recomendatario y un tercero. El girado que no acepta como girado, puede intervenir como tercero, como preferencia a cualquier otro que intervenga como tercero, salvo lo dispuesto en el artículo 137. El 134 dice: el pago por intervención debe hacerse en el acto del protesto o dentro del día hábil siguiente, y para que surta los efectos previstos en esta sección, el notario, el corredor o la autoridad política que levante el protesto lo hará constar en el acta relativa a este o a continuación de la misma.
El que paga por intervención deberá indicar a la persona por quién lo hace. En defecto de tal indicación, se entenderá que interviene en favor del aceptante y si no lo hubiere, en favor de un girador. El tenedor está obligado a entregarle al interventor la letra con la constancia del pago y el dicho interventor tendrá acción cambiaria contra las personas Ya se te por quien cortó. pagó. Ya no te escuchamos. Ya no te escuchamos, Aline. ¿Ahí me oye, profe? No, yo no te ¿No escucho. menos? No, se escucha entrecortado. Pues ya no da. Ok, de lo que leíste, de lo que dice la ley, de lo que dice ese artículo. ¿Cuál es tu extracción? Pues que sí se puede realizar el pago hacia un tercero si el tenedor no quiere recibir el pago directamente del deudor, ¿no? Bueno, Y digamos ajá, así que lo resguardaría hasta el momento. es que se te oye bien entrecortado. ¿Sí me oye, profe? Sí, a Déjame ver. ver, a ver. ¿Ahí ya me escuchan? Ahí ya te escuchamos. Sí, ya me escucha mejor. Ah, es que eran los audífonos, profe. A ver, Ya. Le decía que podía recibir el pago o recibir el pago a un tercero si el tenedor no quería recibir en esa parte pues el pago, ujú. y ya el tercero tiene la obligación de entregarle en tiempo y forma cuando el tenedor lo requiera, ¿no? Ok, no es que no quiera recibirlo, sino que básicamente esta persona no puede asistir a recibirlo, ¿sí? Ok, cuando esta persona no puede recibirlo, puede delegar el cobro a otra persona. ¿Cómo va a ser esto? Siempre y cuando esta persona presente el documento para poder ser canjeable por el efectivo, ¿sale? O pueda por la obligación, ¿sale? En el artículo 134 nos dice que el pago por intervención debe hacerse en el acto en el que el protesto o dentro de los siguientes días hábiles a este se puede hacer, ¿sí? Y para que surta efecto esta previsión, el notario o el corredor o cualquier autoridad puede levantar el protesto y se pueda consignar en el acta el pago de este documento, ¿ok? Entonces, siempre y cuando la persona que se delegue para que otra persona pueda hacerlo efectivo, cuente con el documento para que éste se haga efectivo en el momento en que se pueda liberar. ¿Sale? Ahora también, si esta persona que cumple con las características para cubrir o recibir el valor del documento, no cuenta con ese documento, pues obviamente no se le va a pagar. ¿Ok? Entonces, motivos principales. Que el documento sea exigible en ese día. Que el protesto haya surtido efecto. Y otra, que exista el documento. Si el documento no existe, pues no puede ser pagado. ¿Vale? Hasta aquí, ¿hay alguna duda con respecto al pago del documento? ¿No? No, profe. Bien. Ok. La próxima clase o la próxima sesión vamos a ver la figura del aval. ¿Ok?
¿Sí queda claro? Bien, entonces permítanme sacarle la evidencia para la escuela. ¿Sale? Bien. Ya mandaron su portafolio de evidencia para la evaluación. Muy bien. Ok, El del primero, ¿no, profe? el del primero. A los que ya la mandaron, ya ya se los regresé con la calificación. Todavía no paso la calificación al acta, ¿sale? Pero su calificación ya está, determinada con el trabajo que ya mandaron, ¿vale? Entonces, ya la pueden revisar, pero el acta todavía no está. Esa después la voy a pasar, ¿vale? Bien, aquí le dejamos en el punto que hemos visto, que es lo del pagaré. Ahorita el endoso y todo eso. Ahorita el aval es para la siguiente clase, ¿vale? Bien, pues chicos, dejo de compartir, ¿ok? Aquí le dejamos, nos vemos la próxima clase. Disfruten el fin de semana. La próxima clase es la última clase antes de salir de vacaciones, que vamos a tener nada más una semana o un sábado de vacaciones. Uno es muy bueno para descansar. Bien, pues dejo de grabar.